Buen día, estimados estudiantes, ¿cómo están? A continuación vamos a desarrollar la sesión número 3 de la unidad 1. Recuerden que la unidad 1 lleva por título ¿Por qué actúo así? Y la sesión de aprendizaje que hoy día vamos a desarrollar de manera breve es ¿qué sentido tiene? También está formulada o formulado como pregunta. ¿Qué sentido tiene? Apunta a la vida, a nuestra vida. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene mi vida? Vamos a reflexionar juntos sobre este título de la sesión número 3. Recuerden, estamos en el área de DPCC, en la unidad ¿Por qué actúo así? Y el título de la sesión número 3, ¿qué sentido tiene? Continuemos. Como tú podrás observar ahí, en las imágenes vemos tres fotografías, tres imágenes importantes sobre el inicio de la vida, sobre una familia y una pareja de ancianos. Todos sabemos que el ciclo de la vida, como nos han enseñado, es nace, crece, se reproduce y muere. Pero en ese transcurso de nuestra vida, siempre el ser humano se pregunta cuál es el sentido de nuestra vida, cuál es el sentido de la vida. ¿Para qué y por qué hacemos las cosas? ¿Y cómo hacemos las cosas? ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Hacia dónde vamos? Bien, sigamos. Vemos ahí cuatro fotos o cuatro imágenes también de distintos personajes, ¿no? Relacionados con esta pregunta. ¿Qué sentido tiene mi vida? Pues como les decía, alguna que otra vez planteamos esta pregunta, ya sea de forma filosófica, psicológica, materialista y religiosa. Aquellos que se responden esta pregunta desde el punto de vista de la religión tienen la certeza de un Dios que los ama, de un Hijo que vino a entregar la vida por ellos y a salvarnos, y ha resucitado. Este personaje se llama Jesús. A través de la religión tenemos una certeza. ¿Cuál es nuestro origen? ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Y hacia dónde vamos? Pero también así como existe el enfoque religioso para responder la pregunta sobre el sentido de la vida, también surgieron a través de la historia otros personajes que bajo distintos enfoques han tratado de responder la misma pregunta. ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? Muchos de esos personajes han llegado a proponer una respuesta y otros han afirmado que no existe respuesta. Entre los muchos personajes vemos a Carlos Marx, que respondió esta pregunta desde el punto de vista materialista y planteó una teoría económica sobre cuál es el origen del trabajo y de la riqueza y cuál es el origen del hombre y cuál es el sentido de su vida. También vemos otros aportes desde el punto de vista psicológico, como Sigmund Freud, que él trata de explicar desde el ámbito del estudio del comportamiento y de la psicología qué es lo que mueve al hombre, qué es lo que hace que el hombre viva, qué es lo que el hombre busca y qué sentido le da a su vida. Otro enfoque es el enfoque filosófico. Hay muchos filósofos, pero yo he escogido a Immanuel Kant, que es el que más conozco y más me agrada también. Él también planteó desde la razón, desde la filosofía, desde la reflexión, cuál es el sentido de la vida para el ser humano y cuál debería ser su comportamiento, su ética y su moral durante su vida, durante sus actos. Bien, estos cuatro personajes han intentado responder entonces esta pregunta. De estos cuatro hay una diferencia con el primero, que es Jesús, que es un personaje inmortal y que para los que siguen la religión, él sí ha respondido esa pregunta ayer, ahora y siempre. Continuemos. Entonces, ¿qué sentido tiene mi vida? No existe, como les decía, una respuesta sencilla, excepto para los que tienen una creencia religiosa que les proporciona una visión cósmica del universo y su significado. No obstante, desde el siglo XIX
El declive de la influencia de la religión en el mundo occidental ha supuesto que muchos tomen conciencia de que sin la religión o sin religión la vida no tiene un sentido o un claro propósito evidente. La sociedad en su conjunto, el mundo, generalmente en el mundo occidental, en un momento se ha abandonado mucho las creencias religiosas y las prácticas religiosas y se ha pasado a una práctica religiosa privada. Es decir, cada uno vive su religión según su criterio. Aunque ahora, debido a estos acontecimientos de las pandemias y los virus a nivel mundial, el COVID-19, mucha gente se ha replanteado nuevamente esta pregunta sobre su práctica religiosa y cómo esta práctica religiosa puede responder a esta pregunta. ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene todo lo que hacemos? Levantarnos, prepararnos para estudiar, prepararnos para trabajar, vivir, tener familia, crecer, ser un profesional, hacer dinero, etcétera. ¿Cómo estas cosas pueden dar sentido a nuestra vida? Continuemos. Entonces, ¿cómo construye la gente el sentido de su vida? ¿Cómo construye la gente el sentido de su vida? Pues la respuesta más simple es viviendo el día a día. ¿Cómo lo construimos? Viviendo el día a día. Generalmente muy pocas personas nos planteamos esta pregunta sobre el sentido de la vida porque estamos muy ocupados en cosas tan urgentes e inmediatas como conseguir el alimento, conseguir el dinero, conseguir la seguridad, una casa, pagar los gastos, etcétera. Y muy pocas veces existen momentos para plantearnos esta pregunta: ¿qué sentido tiene la vida o cuál es el sentido de la vida? Hay un gran grupo de personas que en algún momento pueden plantearse esta pregunta. Por ejemplo, ahora es un momento oportuno, ahora que todos estamos en casa y no podemos salir mucho a la calle y estamos en mayor tiempo con la familia. Es una buena oportunidad para hacernos esta pregunta: ¿qué sentido tiene nuestra vida? Y hay otro grupo también mayoritario que ni siquiera tienen esa oportunidad de plantearse esta pregunta debido a las urgencias que muchas veces no le permiten elegir y están limitados por factores económicos y sociales. Muy bien, continuemos. Antes de continuar, aquí vemos una imagen de la playa Agua Dulce en Lima, cómo ha cambiado un poco el panorama debido a que ya la gente no está yendo a la playa por razones obvias del aislamiento social en todo el Perú y en la ciudad de Lima especialmente. Continuamos. Ahora, ¿cuáles son los fundamentos de la vida posmoderna? ¿Sobre qué fundamentos la gente en la actualidad busca darle sentido a su vida o una razón a la vida? Se han resaltado tres fundamentos principales del éxito y el sentido de la vida. El primer fundamento es el ser, por ejemplo, ser profesional. El tener, por ejemplo, acumular mucha riqueza. Y el placer, darse todo el placer posible durante esta vida, porque muchos proponen que la vida es una sola y entonces tenemos que hacer todo hasta cuando nos alcance el tiempo. Entonces, en sí, en realidad, el ser, el tener y el placer en principio no son negativos, son algunos fundamentos prácticos de la vida. Se hacen negativos, pienso yo, o se hacen insuficientes cuando la gente solamente vive para eso, para el ser, tener y el placer, y no tienen otro fundamento mayor para darle un mayor sentido a la vida o un sentido final a la vida. Y muchas veces ante estas situaciones de problemas y de retos que se presentan en la vida y en el mundo, estos fundamentos de la posmodernidad se relativizan, ¿no? El ser, el tener y el placer han sido vulnerados y traspasados por un virus, por una enfermedad que nos revela nuestra precariedad de vida, que somos seres mortales y que estamos también, que no estamos exceptuados de la enfermedad, del sufrimiento y de los problemas. Muy bien, pero a grandes tragedias, grandes soluciones. Siempre la humanidad se ha sobrepuesto a estas situaciones en la historia anterior. Y esperemos que también, y estamos confiados en que esta vez también superaremos estos problemas. Continuemos. Entonces,
La vida tiene el sentido que nosotros le damos. La vida tiene el sentido que nosotros le damos. Claro, el servir a los demás de tal modo que construyamos un mundo mejor da sentido a nuestra vida. Amarnos a nosotros mismos y a los demás sin discriminar también da sentido a nuestra vida y a la vida de los demás. La dedicación y valoración a nuestro grupo familiar también da sentido a nuestra existencia, a nuestra vida y también a la sociedad. La familia hoy en día nos hemos dado cuenta que es lo más importante y sigue siendo la célula básica de la sociedad, aunque últimamente algunos grupos estaban proponiendo que no, que es una institución que ya había pasado de moda. Y hoy día ha quedado en claro, porque la realidad nos ha enseñado a que esto no es así, que la familia es muy importante siempre y ahora sobre todo más. Además, ¿qué más podemos hacer para darle sentido a nuestra vida? La empatía con nuestros amigos, compañeros y sociedad en general. ¿Qué más? El respeto a las leyes y la búsqueda del bien común. Muy importante esto del respeto a las leyes, porque el respeto a las leyes y la búsqueda del bien común nos ayudan a protegernos como sociedad y a buscar el mejor camino de bienestar para todos. Obviamente eso es un proceso porque hay distintos niveles y situaciones en los ciudadanos. Nos hemos dado cuenta que algunos están más desprotegidos que otros y nos hemos dado cuenta también de la precariedad, de la informalidad y que se necesitan hacer cambios y mejoras. Esta situación que estamos pasando también es una oportunidad para pensar todo ello y para fomentar y promover un cambio razonable y que sea para el bien de todos. Otra acción que permite dar sentido a nuestra vida, la dedicación a una buena causa social, educativa, científica y religiosa. La dedicación a una buena causa social. Si nos cuidamos nosotros, estamos cuidando a los demás. Si los demás se cuidan, también nos están cuidando a nosotros. Educativa, nos plantea retos hoy en día, cómo utilizar nuevas herramientas para lograr procesos de aprendizaje de manera virtual, de manera remota, a través de las redes sociales, del Internet, utilizando las estrategias tecnológicas. Los científicos, todos los médicos que están investigando curaciones, vacunas, los que están atendiendo en los hospitales, los enfermeros, el personal de salud, el personal de mantenimiento, todos son importantes. Y también una causa religiosa. También la religión da paz, da sosiego, da esperanza. Y también su prédica sirve para iluminar a la humanidad. Otra acción que da sentido a nuestra vida, la creatividad, que nos permite mejorar el trabajo, el juego, las relaciones y la vida de los demás. Y por último, la habilidad de convertir la tragedia en triunfos personales y sociales. Entonces vemos que hay muchas acciones que dan sentido a nuestra vida y el practicarlas son buenas para nosotros. Estas acciones nos pueden dar un mayor sentido a nuestra vida. Muy bien, estimados estudiantes, espero que en casa estén tomando en cuenta estas sesiones de aprendizaje y también revisen la agenda porque ahí se van a dejar las actividades o tareas de refuerzo y las fichas de aplicación que se estarán publicando para trabajar en casa. Continuemos. Bien, nos quedamos con esta última imagen nuevamente. Una madre cuidando la vida, alimentando la vida a su hijo recién nacido. Muchas lo cuidan desde que están en el vientre, desde que se han formado recién. Y también una vez que el niño nace, lo siguen cuidando. El hogar, la madre, el padre, la familia es lo mejor. Aquí vemos una familia. Y también tomar en cuenta, estudiantes, que no todo es juventud, que no siempre seremos jóvenes o niños. También vamos a llegar a la vejez, a estos viejitos que ahora son supuestamente los más vulnerables, sobre todo los que tienen enfermedades preexistentes. O simplemente están sanos, pero son mayores de 60 años, ¿no? O mayores de 50 años. Entonces, hoy en día ellos tienen que también cuidarse dentro de la familia y juntos todos darle un buen sentido a nuestra vida. Muy bien, nos vemos hasta una próxima oportunidad. Saludos, colaboren en la familia, ya nos veremos pronto. Un
Un gran abrazo y que les vaya bien.